Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo si te digo que una de las cosas más tristes de la vida es ver a personas de 40, 50, 60, 70 años o más comportarse, ¿no? Como niños o adolescentes. Es una cosa triste, hermanos, ver personas grandes de edad, pero tener un comportamiento infantil. ¿Conoces a alguien así? No voltees a ver, solamente piénsalo. Escuchen, hermanos, ¿cuánto sufre la humanidad por este terrible problema? ¿Cuánto sufren los matrimonios por cónyuges adultos cronológicamente, pero infantiles emocionalmente? ¿Sí o no? Les da pena decir sí, pero así es, ¿no? ¿Cuánto sufren, hermanos, las familias, los padres, los hijos por este problema? Las personas han alcanzado la madurez física, la madurez intelectual, pero no han alcanzado la madurez emocional. Emocionalmente seguimos comportándonos como bebés, seguimos comportándonos como niños o seguimos comportándonos como adolescentes. La pregunta es, ¿cómo eres tú? ¿Cómo nos relacionamos emocionalmente con la gente, mis hermanos? Esta es una cuestión vital de la vida y de nuestras relaciones. ¿Cómo amas realmente a la gente? ¿Amas como una persona madura o inmadura emocionalmente? Una de las metas de la vida cristiana, mis hermanos, es amar bien. Si lo quieres escribir, ahí lo puse, ¿no? Para que lo recordemos. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que una de las metas de la vida cristiana es amar bien? Tú te preguntarás, ¿y qué cosa es amar bien? Entonces te digo, para ampliar la idea, amar bien, hermanos, es amar de una forma madura emocionalmente. La campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana establece que para tener una espiritualidad emocionalmente sana necesitamos ser adultos maduros emocionalmente. Pero mis hermanos, pues el espectáculo, como acabo de describir hace un momento en la introducción, es triste. Habemos tantas personas que tenemos 40, 50, 60 o más años, somos ya desarrollados y maduros físicamente, pero emocionalmente somos muy inmaduros, nos comportamos como niños. Esta situación, mis queridos hermanos, queda perfectamente ilustrada en la parábola del buen samaritano. De hecho, yo había estudiado la parábola del buen samaritano muchas veces, porque es impresionante, pero jamás la había abordado desde este punto de vista, y cuando la vi desde esta manera dije, wow, esta es una manera nueva de ver la parábola del buen samaritano. Aquí vemos, hermanos, a dos religiosos, el sacerdote y el levita, teólogos, maestros de Biblia, ¿no? Que no se compadecen de aquel necesitado. Son personas maduras físicamente, son personas maduras intelectualmente, pero insensibles, no aman como deberían amar. Son inmaduros emocionalmente. ¿Cuánta gente habemos así, mis queridos hermanos? Personas brillantes intelectualmente, personas muy desarrolladas físicamente, ¿verdad? Pero emocionalmente un fracaso total. En cambio, mis hermanos, el samaritano demostró sensibilidad, demostró compasión, demostró una madurez emocional que los otros no tenían. Así que la pregunta de Dios para nosotros esta tarde es esta: ¿cómo andas en tu madurez emocional? En la iglesia, mis queridos hermanos, a menudo tenemos dos grupos de personas. Ojalá no sea el caso en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero si lo es, pues que Dios nos ayude a mejorarlo, ¿no? Por una parte, hermanos, tenemos personas que practican el silencio,
practican la soledad, estudian la Biblia, adoran y escuchan la palabra de Dios, pero son emocionalmente desajustados. Y por otro lado, mis hermanos, tenemos, ¿verdad?, a otras personas en la iglesia que reciben consejería o tienen títulos de trabajo social o están muy involucrados en grupos de recuperación, celebremos la recuperación, o grupos de los 12 pasos. Manejan muy bien las emociones, pero no caminan bien con Cristo. ¿Te das cuenta? Este es el punto que Jesús está demostrando justamente en esta parábola, que es muy fácil y posible estar muy metido con Dios y sin embargo ser muy malo al amar a la gente, ser muy inmaduros en nuestra manera de manifestar nuestras emociones. Es un espectáculo triste en la iglesia del Señor, pero el Señor amado sigue teniendo paciencia y sigue trabajando en nosotros a fin de que podamos desarrollar una espiritualidad emocionalmente sana. Así que les he planteado el problema, mis hermanos. Este es el problema. Y yo espero que todos podamos verlos y todos nos podamos dar cuenta y seamos humildes para evaluarnos cada quien y preguntarnos: ¿en qué nivel estoy yo? ¿Cuál es mi situación? ¿Qué puedo hacer para mejorar? De hecho, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesito hacer para crecer hasta convertirme en un adulto emocionalmente maduro? ¿Qué tienes que hacer, mi querido hermano? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de ser esa persona que tal vez sea desarrollada físicamente, intelectualmente, pero emocionalmente no? Me sigo comportando como un niño. Tal vez tu esposa te dice, ¿no? Tal vez tu esposo te dice: te comportas como un chamaco, te comportas como un niño. ¿Qué necesito hacer para salir de eso? Hermanos, es triste, pero a veces escuchamos, ¿no?, a los hijos que le dicen a sus padres, o que dicen de sus padres, tal vez no se lo dicen directamente a sus papás, pero lo dicen: mi papá cada vez está siendo más viejo, pero conforme más viejo se hace, está regresando a su... Qué cosa terrible. Ellos observan nuestro comportamiento y nuestra conducta y dicen: es una conducta, es un comportamiento infantil. Dios nos libre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, quiero proponerte esta tarde, me quedé con el complejo de las 9, ¿no? Esta tarde, 3 pasos esenciales para desarrollarte y llegar a ser un adulto emocionalmente maduro. Ahí lo dice tu guía. 3 pasos esenciales. ¿Estamos listos? Paso número 1. Necesito destruir 2 mitos que detienen mi crecimiento. Esto es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué necesito hacer, mis queridos hermanos y amigos? Necesito hacer pedazos, destruir 2 mitos que detienen mi crecimiento. Hermanos queridos y amigos, muchas veces vivimos de mitos, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes siguen creyendo mitos equivocados y mentiras que no son ciertas? La sociedad está llena de mitos, mitos que no permiten desarrollarnos. Estos mitos, estas mentiras nos bloquean y no permiten nuestro crecimiento, como por ejemplo el mito de que a los niños los trajo la cigüeña. Si tú sigues creyendo esa mentira, si sigues creyendo ese mito, no te vas a desarrollar ni vas a hacer nada por crecer en esa área. Así que les quiero compartir, hermanos, básicamente 2 mitos que la Biblia dice que necesitamos destruir si es que queremos llegar a ser personas adultas emocionalmente maduras. Mito número 1: el mito de que la madurez me viene por sí sola. Este es el primer mito que hay que destruir. ¿Qué dice este mito? La madurez me viene por sí sola, entonces yo no hago nada.
Hermanos, los cristianos creen que cuando una persona acepta a Cristo, me convierto en un cristiano. ¿No? Cristo viene dentro de mí. Ahora su presencia está dentro de mí. Entonces el desarrollo y la madurez se tiene que dar por sí solo. Nos justificamos con 2 Corintios 5:17. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. Este es el texto que nos justifica. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, ¿qué decimos? Ahí está, pastor. ¿No lo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Bueno, déjenme decirles, mis queridos hermanos, que 2 Corintios 5:17 no quiere decir eso. Ha sido una mala interpretación del texto. Déjenme decirles esto que es muy bonito. 2 Corintios 5:17 habla de nuestra nueva posición en Cristo. Cristo nos ve como personas ya terminadas. Cristo ve el proceso como ya terminado, como que ya pasó el tiempo y ahora Él nos ve, y sí, nos ve como nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es nuestra nueva posición en Cristo, pero no es la realidad. Para que 2 Corintios 5:17 se haga una realidad en nuestra vida, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos trabajar duro en el discipulado para llegar a ser personas emocionalmente maduras. ¿Te das cuenta? Hay que acabar con este mito si es que vamos a convertirnos en hombres y mujeres maduros, brillantes, según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El mito número 2, vean el mito número 2 que pues no nos permite crecer. La habilidad de amar de un cristiano es mayor que la de un no cristiano. Hermanos, es el mismo razonamiento. Como Cristo ya está en nosotros, ¿no? Como Cristo ha entrado en nosotros, suponemos que ahora debemos tener una habilidad mayor para amar que la de los no cristianos. Bueno, déjeme decirle que eso no es cierto. Esperamos que esto fuera cierto. Debería serlo. Pero la verdad es que muchos estudios sociológicos aplicados a cristianos y no cristianos han demostrado que la habilidad para amar en los cristianos no difiere de los que están fuera de la iglesia. Es cierto, mis queridos hermanos, que hay una pequeña ventaja de los cristianos sobre los no cristianos. Pero en los últimos años, mis hermanos, la crisis entre los cristianos se ha incrementado. Los problemas matrimoniales se están incrementando entre los cristianos. Los problemas de inmoralidad sexual también se están incrementando en el pueblo cristiano. El problema de la crianza de los hijos no difiere mucho de la crianza de los hijos de los que no son cristianos. La codicia en el pueblo cristiano no es muy diferente a la codicia de los que no son cristianos. Mis queridos hermanos, los conflictos de ira, de temperamento son muy similares en ambos grupos. No somos muy diferentes. Si nosotros creemos que nuestra habilidad de amar es superior a la de los no cristianos, entonces decimos, ya no hay nada que hacer, no tengo que hacer nada porque gracias a Dios ya soy superior. Pues no vayas a ser superior como la cerveza, porque eso es algo que no le agrada a Dios. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13:2. Tremenda la palabra del Señor. ¿Qué dice? Si no sé amar, no tengo nada. Me encanta esta traducción, por eso la puse. Si no sé amar, dice Pablo, no tengo nada. Díganme, mis hermanos, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo, y ustedes lo saben y yo lo sé y todos los cristianos lo sabemos, el amor es lo más importante. Voy a decirlo de esta manera porque es muy bonito verlo así. La manera en que Dios evalúa nuestra madurez espiritual es qué tanto amor manifestamos hacia los demás. ¿Lo habías visto así?
El apóstol Pablo dice, si no sé amar, no tengo nada. El problema, mis queridos hermanos y mis amigos, es que muy pocos de nosotros, si es que hay alguno, ¿no? Muy pocos hemos aprendido en forma práctica cómo hacer esto. ¿Cómo pongo en práctica amar bien? ¿Cómo pongo en práctica amar de una manera madura? Pues esto, mis hermanos, nos lleva al segundo paso. Miren el paso número 2. Necesito reconocer mi nivel de madurez. Ese es el segundo paso que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el primer paso, destruyo los mitos. Y en el segundo, necesito reconocer ¿qué cosa? Mi nivel de madurez. Hermanos, el siguiente es un pequeño inventario, un pequeño test que quiero que veamos para darte una idea de dónde te encuentras actualmente. ¿Cuál es tu nivel de madurez? Los expertos, hermanos, los que analizan y estudian la conducta y el comportamiento, no solo de los cristianos, sino de todas las personas, nos ofrecen este pequeño resumen que puede ser muy útil. Préstale atención. Número 1, primer nivel. Quizás soy un bebé emocionalmente. Tal vez soy un bebé emocionalmente. Ahora, quiero que piensen conmigo, por favor, en un pequeño bebé. Si un bebé siente necesidad, no puede expresarla con palabras porque no sabe hablar. Dime entonces, ¿cómo lo hace? Llora y gime. Un bebé debe esperar a que sus padres descubran por qué está llorando, ¿no es así? Y si los padres no responden o son desatentos, el pequeño bebé se enojará y llorará más fuerte y gritará más fuerte. Ahora bien, aquí está el punto de comparación. Un adulto que es emocionalmente infantil no es muy diferente de un bebé real. Estas personas, hermanos, pueden comunicarse. Las personas que son infantiles emocionalmente pueden comunicarse, pero tratan a otros como instrumentos u objetos para satisfacer sus necesidades. Como dice un predicador, ¿qué hubo? Un adulto emocionalmente infantil se comporta como un tirano y gana a través de la intimidación. Todo lo ve con su perspectiva lineal y no puede tener empatía por otros seres. Está demasiado ensimismado. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres así? Tal vez tú te ves a ti mismo y dices no, pero tal vez alguien que te ve de afuera diga sí, así eres. Veamos el segundo nivel, por favor. Número 2, perdón, me falta ahí, si algo me falta. Vean la cita, 1 Corintios 3:2. ¿Qué dice? Les di a beber leche, dice Pablo, no alimento sólido. ¿Por qué? Todavía no podían recibirlo. 1 Corintios 3:2. Présteme su atención, mis queridos hermanos amados, mis queridos amigos. Si tú quieres estudiar un pasaje en el apóstol Pablo, porque se puede estudiar desde diferentes escritores bíblicos, pero si quieres estudiar un pasaje en la Biblia desde la perspectiva de Pablo, donde toque este problema de la inmadurez o la madurez, es 1 Corintios 3 y 4. Hermanos, el apóstol Pablo no está hablando de niños aquí. Cuando dice les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, Pablo está usando una metáfora, se refiere a los bebés. No le podemos dar carne a los bebés. ¿Qué les damos a los bebés? Les damos leche porque no pueden digerir el alimento sólido. Pero Pablo no está hablando de bebés. Pablo está hablando de personas ya grandes, 40, 30, 40, 50, 60 años, pero cuyo
nivel emocional es como el de un bebé. De eso está hablando Pablo. Y dice Pablo que en la iglesia habemos personas así. Tremendo, ¿verdad? Número 2, vean ahora el nivel número 2, dale la vuelta a tu guía. Quizás soy un niño emocionalmente hablando. Tal vez soy un niño, no soy un bebé, pero soy un niño emocionalmente hablando. Ahora, analicemos por favor, aprendamos, reflexionemos. Piensa en un niño de 5 años, o de 8 años, o tal vez hasta de 10 años. Ellos pueden comunicarse a diferencia del bebé, ¿cierto? Pero todavía dependen de otros. En lugar de decir, es muy raro encontrar a un niño, ¿verdad?, que diga esto. En lugar de decir, estoy realmente triste porque mi amigo no me seleccionó para ser parte del equipo de fútbol, el niño llega a casa y comienza a arrojar cosas, hace un berrinche y no sabe cómo expresar su enojo claramente. Un niño exterioriza sentimientos de dolor, resentimiento y temor en lugar de ser capaz de decirlos, de articularlos. Carece de las habilidades para discutir abiertamente y negociar para satisfacer sus necesidades. Los niños no pueden hacer eso porque no tienen aún las habilidades. Pero ¿qué creen, mis queridos hermanos? Un adulto que es un niño emocional exterioriza su resentimiento a través de su distanciamiento. No me vean, mujeres, no. Pero ¿cómo exterioriza una mujer su malestar con su esposo? ¿Cómo le hacen las mujeres? Oye, mi amor. Bueno, los hombres somos iguales. Mi amor, ¿qué tienes? Nada. Qué tremendo, ¿verdad? Quizás soy un niño emocionalmente, pero no lo quiero aceptar. Por eso Dios no me puede llevar al nivel que me quiere llevar. Escuchen, mis queridos hermanos, un adulto que es un niño emocionalmente, se hace el pesado, mintiendo, reprimiendo y finalmente apaciguándose. Quienes son como este niño no expresan abierta y honestamente sus necesidades porque todavía funcionan como niños emocionalmente, aunque físicamente tienen más de 40 años o 30. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:1. Es fascinante la palabra de Dios, bendita sea. ¿Cómo dice? No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo ya no usa la imagen de bebé, aquí Pablo usa la imagen de niño. Chequen por favor que es el mismo capítulo que del que les hablé hace un momento, porque es toda la sección. Pablo no se está refiriendo a niños reales, físicos y concretos. Pablo se está refiriendo a personas adultas que tienen un comportamiento emocional como si fueran niños. Número 3, vean el nivel número 3, por favor. Quizás soy un adolescente emocionalmente hablando. Quizás soy un adolescente emocionalmente hablando. Observemos por favor a un adolescente. Los adolescentes por lo general se rebelan contra la autoridad paterna y se definen a sí mismos reaccionando ante otros. Temen ser tratados como niños y piensan, no me digas qué hacer. Los adolescentes, si ustedes tienen algunos en casa, saben cómo es esto. Te aman un día y te odian al día siguiente. Todo es blanco o negro, no hay tonos grises. O estás adentro, o sea, con ellos, o estás afuera. Los adolescentes no tienen la capacidad para entender las preocupaciones mutuas.
¿Estás escuchando? Todo es básicamente en una sola dirección. Y por supuesto siempre es en la dirección mía. Siguen siendo narcisistas. El lema del adolescente es: solo me ocupo de lo mío. Se ponen a la defensiva y se sienten amenazados por la crítica. No pueden soportarla. Un adolescente no soporta la crítica. Piensa, ¿eres así? Les dices algo negativo a un adolescente y te contestan con 3 cosas negativas tuyas. Así que como ya sabes lo que va a pasar, ya mejor no les dices porque te van a ganar. Ya no tratas el asunto, mejor así lo dejas y el problema persiste. ¿Te suena familiar? ¿Eres así? Miren lo que dice Proverbios 23:13. Tremenda la palabra del Señor. Este es un texto, ¿verdad?, al que cuando lo vemos cerramos los ojos. ¿Cómo dice? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, ¿qué dice? No morirá. Nosotros, hermanos, los cristianos, preferimos que ese texto no esté en la Biblia, para no enfrentar a nuestro hijo adolescente. Dejamos que sea rebelde, que siga en su rebeldía, ¿verdad? No aplicamos disciplina. Mira lo que dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho. Subraya muchacho, ese es un adolescente. Porque si lo corriges con vara, ¿qué dice? No morirá. ¿Qué dicen los adolescentes? Sí, voy a morir. No me castigues porque voy a morir. Si me pegas voy a morir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No morirá. Tremendo, ¿verdad? Y finalmente, mis queridos hermanos, el nivel número 4. Quizás soy un adulto. Ojalá fuera así, ¿no? Quizás soy un adulto emocional. Ahora bien, mis queridos hermanos, un adulto emocional, fíjense, esto es tremendo, está impactante esto. Un adulto emocional es capaz de pedir lo que necesita, expresar qué quiere y qué prefiere. Pueden hacer esto claramente, respetuosamente y honestamente. ¿Qué te parece? Cuando tratas con una persona emocionalmente adulta, no se trata de ganar o perder. ¡Wow! Los adultos emocionales quieren que ambas partes ganen. ¡Wow! Tienen el deseo que la relación sea beneficiosa. Y como una persona emocionalmente adulta, escuchas con empatía. Ves el mundo y la situación desde la perspectiva de la otra persona. Como decimos en México, nos ponemos en sus zapatos para ver desde el punto de vista de la otra persona. ¿Quién hace eso? ¿Un bebé? No. ¿Un niño? No. ¿Un adolescente? No, eso lo hace una persona adulta emocionalmente. Una persona emocionalmente adulta puede arriesgarse diciendo qué se necesita sin atacarte. Puede respetarte sin cambiarte. Y es capaz de resolver conflictos como una persona emocionalmente adulta. Un adulto emocionalmente dice: vamos a resolver el conflicto. En lugar de estar peleando y discutiendo, pensemos cómo vamos a resolverlo. Esa es una persona adulta emocionalmente. Una persona adulta emocionalmente es capaz de negociar soluciones en lugar de actuar como un bebé, como un niño o un adolescente. Además, puede darte espacio para cometer errores y no ser perfecto. Eso es lo que hace una persona emocionalmente adulta. Wow. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿en cuál de estos niveles estás? Te quiero pedir, como un acto de humildad y de sencillez, que agarres tu pluma y marques en qué nivel de madurez estás. Pero no te engañes a ti mismo. Ahora bien, mis queridos hermanos,
Miren lo que dice Lucas 10:33. Porque aquí precisamente es donde la parábola nos pone de ejemplo a un personaje que era emocionalmente maduro, adulto emocionalmente. Miren lo que dice la parábola en Lucas 10:33. ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Qué dice la Biblia? Llegó a donde él estaba y cuando lo vio, ¿qué dice? Tuvo compasión. Hermanos, si vemos la parábola del buen samaritano, notaremos que el buen samaritano es alguien que demuestra ser un adulto emocionalmente saludable por su comportamiento amoroso. El buen samaritano es el número 4. Pero ¿cómo vemos a los otros personajes? Miren, por ejemplo, al escriba, al que le hizo la pregunta al Señor. El escriba es un académico bíblico, ¿no? Tiene grado de doctor, es un doctorado, por eso es un escriba. Es equivalente quizá, ¿verdad? Lo que hoy podríamos decir un profesor de universidad, ¿no? Es equivalente a un pastor, a un sacerdote, quien tiene todas las respuestas correctas, ¿no? Y vemos a este escriba presentándose con Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tremendo, ¿verdad? No tiene todas las respuestas, porque si las tuviera, ¿cómo se acerca a este carpintero, a este maestro que no tiene doctorado para formular la pregunta? Pero él sabe en el fondo que no conoce la respuesta. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? La Reina Valera traduce: ¿cómo lees? La Nueva Versión Internacional traduce: ¿cómo interpretas lo que dice la ley? Y él citó de memoria. ¿Recuerdan cuál fue lo que citó? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El primero y el segundo mandamiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Exacto, has contestado bien. ¿Qué está diciendo Jesús, mis queridos hermanos? Jesús está diciendo: eso es todo. Hermanos, la esencia de la espiritualidad es cómo manifestamos el amor hacia los demás. Esa es la esencia de la espiritualidad. Es lo que Jesús está diciendo. Es cómo amas a Dios, pero también cómo amas a los demás. Ahí se ve qué tan maduro espiritualmente eres. Jesús dice: eso es todo. Es tremendo, ¿no? Hermanos, esta parábola tiene lugar en un camino que va de Jerusalén a Jericó. Este angosto camino pedregoso de 28 kilómetros, que lo vamos a recorrer ahora que vayamos a Tierra Santa, nada más que lo vamos a recorrer en grupo para que no nos vayan a asaltar ahí. Escuchen, hermanos. Este angosto camino pedregoso era como de aproximadamente 28 kilómetros. Hay como 28 kilómetros entre Jericó y Jerusalén. Para ir de Jericó a Jerusalén tenemos que subir. Para venir de Jerusalén a Jericó tenemos que bajar. En el tiempo de Jesús, hermanos, este camino era blanco perfecto para ladrones y asaltantes. La historia versa sobre un hombre que tomó esta ruta y fue golpeado severamente por los ladrones y asaltantes. Es abandonado, desnudo y casi muerto. Lo despojaron de todo, lo golpearon, lo dejan casi muerto. Es una escena muy triste, desagradable. Dos personas pasan cerca de él, ¿recuerdan? Un sacerdote y un levita. Miren el versículo 31, por favor, si me ayudan nuestros hermanos para leer y reflexionar la bendita palabra de Dios. Versículo 31, por favor, si son tan amables. Alguien debe subir y despertarlo, porque si yo les comprendo, pues ya se durmieron, ¿no? Ahí está. Miren. Resulta que viajaba por el mismo camino. ¿Qué dice? Un sacerdote, quien al ver lo que hizo, se desvió y siguió de largo. Ahora, piensen conmigo por un momento. Lees la Biblia y piensas. Así es como Dios nos habla. No lees la Biblia y pasas los ojos y no le prestas atención. No, lees la Biblia y piensas. ¿Quién es un sacerdote?
es una persona que conoce la Biblia. Es un maestro de la Biblia, es un académico, da sermones como un pastor, es como un líder de grupo pequeño, enseña, guía a la gente a Dios. Y miren, se encuentra ante una situación y simplemente, emocionalmente hablando, anda por los suelos. Vean el versículo 32, por favor, y son tan amables. Ponme el 32. Así también llegó a aquel lugar, ¿quién? Un levita. ¿Alguien puede decirme quién es un levita? Bueno, esto nos permite, ¿verdad?, recibir cierto conocimiento de la palabra del Señor y su contexto. Dios escogió a la familia de Aarón para que fueran los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y escogió a la tribu de Leví para que se encargaran de todos los trabajos que tenían que ver con el ministerio del templo, que era muy amplio. O sea, tanto el sacerdote como el levita eran personas religiosas, dedicados a Dios. Y hermanos, aquí está lo impactante. Estas personas dedicadas a Dios, en el momento de mostrar su espiritualidad emocionalmente sana, fracasan. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Sabemos mucha Biblia, somos líderes, enseñamos Biblia, pero en el momento de manifestar nuestras emociones saludables fracasamos. Ahí es donde Dios nos está diciendo: quiero transformar esa parte de tu vida. Sé humilde, ábrete y déjame penetrar las capas más profundas de tu existencia para cambiarlas. Conviértete en un adulto emocionalmente maduro. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Pueden haber muchas razones por las que estas personas, el sacerdote y el levita, no ayudaron a aquel desdichado. ¿Qué se te ocurre? Tal vez estaban preocupados. Hermanos, tal vez estaban muy ocupados. O sea, tal vez sí querían hacerlo, pero vieron el reloj y dijeron, ¿qué dijeron? Ya no llego. Me toca mi ministerio. Predico a las 9:15 más o menos. No, ya no puedo, que otro venga y lo ayude. Porque si no, mis hermanos de la PIP se van a enojar si el pastor no se presenta y hace su ministerio, ¿no? Hermanos, a veces es el tiempo, estamos tan ocupados. Pero díganme una cosa, mis queridos y amados: ¿no es estar ocupado el mayor enemigo de la espiritualidad? Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nuestra espiritualidad. Esa es la razón por la que muchos cristianos se brincan el domingo. Esa es la razón por la que muchos cristianos no pueden asistir a un grupo pequeño. Estamos muy ocupados. El mayor enemigo de la espiritualidad es el tiempo. Estamos muy ocupados. No sé cuál fue la razón. Jesús no nos dice cuál fue la razón. Igual y tenían temor. Algunos teólogos, algunos exegetas de la Biblia dicen que lo que hizo que no lo atendieran fue el miedo. Porque podía estar muerta la persona, y si tocabas a un muerto te volvías impuro. ¿Sabes cuántos días tarda para quitar la impureza? 7 días. No voy a aguantar 7 días. No, mejor no. No nos dice Jesús cuál fue la razón. No sabemos, ¿verdad? Jesús no lo explica. El punto, mis hermanos, es que pasaron de largo. Sus corazones no eran sensibles y no se conmovieron. Hermanos, este es el punto y el meollo de la madurez emocional. Hermanos, es ser movidos a la compasión en todas nuestras relaciones humanas. Ese es el meollo de la espiritualidad y de la madurez emocional. Miren el versículo 33, ahí lo tenemos. Lucas 10:33. ¿Qué dice? Llegó, dice, a donde él estaba, y cuando lo vio, ¿qué dice? Tuvo compasión. Subraya la palabra compasión. Esta es la palabra clave.
¿Sabes dónde se ve la madurez emocional de una persona? Ahora puedes contestarlo desde la Biblia. ¿Sabes dónde se ve la madurez emocional de una persona? En su compasión. Cuando la persona tiene compasión en todas sus relaciones humanas, demuestra su madurez emocional. Bendita sea la palabra de Dios. Compasión es la palabra clave. Déjame informarte que es la misma palabra en griego que fue usada por nuestro Señor Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús ve a las multitudes que andan, dice, como ovejas que no tienen pastor, el texto dice que tuvo compasión de ellas, las multitudes. Cuando Jesús ve a la viuda y a su hijo muerto, el texto bíblico dice que tuvo compasión. Y una y otra vez, hermanos, todos los hijos de Dios y las hijas de Dios, los jóvenes de Dios y las señoritas de Dios y los niños de Dios, cuando ven una situación, cuando se relacionan con una persona, todas sus relaciones están caracterizadas por la compasión. Ese es el meollo de la madurez emocional. Guárdalo en tu corazón. Pero si tus relaciones están movidas por otras cosas, por el resentimiento, por el odio, por la venganza, ahora sí me voy a desquitar, esta es la oportunidad que tengo. Si tus relaciones hacia las demás personas, cualquiera que sean, están movidas por otras cosas, entonces no eres una persona, no eres un adulto maduro emocionalmente. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, necesitamos hacer esto que hizo el buen samaritano. Ahora, escuchen. Todo comenzó con el corazón de una persona que sintió compasión. Así comienza todo. Este hombre permitió que la compasión lo moviera. Escucha, aquí está el punto de transición. Si tú no permites que la compasión te mueva, entonces nada va a ocurrir. La única manera de que vivas este texto, Lucas 10:33, la única manera que Lucas 10:33 sea una realidad en tu vida es que te des cuenta que tú eres el hombre tirado a la orilla del camino. Y el buen samaritano que llega a auxiliarte es Jesús. ¿No es así? Estás desnudo, estás avergonzado, estás golpeado por la vida, estás medio muerto, estás tirado a la orilla del camino y Jesús pasa cerca de ti o pasó cerca de ti y fue movido a compasión o a misericordia y se acercó a ti y te levantó y te sanó, sanó tu corazón, sanó tus heridas, sanó tus pecados y te ha colocado en una comunidad en donde puedes ser amado, puedes ser enseñado, puedes ser levantado y tu vida puede ser usada para la gloria de Dios. ¿No te das cuenta que así es? Si no te das cuenta que así es, jamás podrás ejercer en tu propia vida la compasión con nadie. Y seguirás moviéndote por tus odios, y seguirás moviéndote por tus resentimientos, y seguirás moviéndote por tus heridas, y seguirás moviéndote por todo, porque no te das cuenta que tú eres la persona tirada a la orilla del camino, y el buen samaritano que ha venido a ti es Jesús. La única oración que necesitas hacer para que esta misericordia fluya en ti es reconocer que tú eres la persona abandonada a un lado del camino y que Jesús se detuvo y no solo te puso aceite y te vendó. En realidad Él vino y murió por ti, te salvó, te llevó a la posada, te sanó, tuvo misericordia de ti, perdonó todos tus pecados.
Si no te das cuenta de eso, jamás podrás abandonar tus patrones de conducta nocivos que vienes arrastrando. Y entonces, hermanos, ya me tengo que ir. Qué tremendo tema. Rápidamente, pasemos al tercer paso. Eso nos lleva al tercer paso. Hemos visto ahora dos pasos tremendos de la palabra de Dios, pero hay que ver el tercero. Rápidamente, necesito practicar dos claves de crecimiento. ¿No? Entonces, lo primero que tengo que hacer es destruir los mitos. Ya. Lo segundo que tengo que hacer es ver mi nivel de madurez. ¿Soy como el samaritano o soy como el sacerdote o soy como el levita o soy como el escriba? ¿Quién soy? Y entonces viene el paso número 3, rápidamente, porque ya lo hemos visto de alguna manera. Necesito practicar dos claves de crecimiento. Quiero darte rápidamente dos claves para crecer. Número 1, tomo en cuenta mi conexión emocional familiar. Ya vimos esto, hermanos, así es que espero que lo refresquemos y nos ayude. ¿Qué hago entonces, mis hermanos, en primer lugar para pasar a ser un adulto emocionalmente maduro? Tomo en cuenta, ¿qué cosa? Mi conexión emocional familiar. Todos los que estamos aquí tenemos una conexión emocional familiar. Todos, nadie se escapa. Escuchen, hermanos, tu habilidad para amar bien, tu habilidad para amar como una persona madura está directamente relacionada con cuán emocionalmente seguro fue el ambiente que te rodeaba cuando crecías. No sé si me explico. Si te desarrollaste cuando fuiste niño y creciste en un ambiente seguro, en donde tu papá y tu mamá a cada rato te decían que te amaban, te amo hija, te amo hijo, abrazabas a tus hijos, acariciabas su cabecita, rascabas sus cabecitas, acariciabas sus cabellos, creciste en un ambiente en donde el ambiente fue seguro por el amor de tus padres, estás más capacitado para tratar bien a la gente cuando seas adulto. Pero si creciste en un ambiente en donde tus padres te agredían, te gritaban, hacían agresión verbal, agresión física contra ti, te decían que eras un inútil, que eras un fracasado, te comparaban, todos esos traumas, mi querido hermano y mi querido amigo, cuando somos adultos, son un obstáculo en nuestro trato con los demás. Por eso dice el punto número 2, si voy a crecer para ser emocionalmente maduro, debo tomar en cuenta cuál fue mi conexión emocional familiar. ¿Qué punto, mis hermanos? Mira cómo lo dice Hebreos 12:15. Tremenda la palabra de Dios. Qué texto, hermanos. ¿Qué dice? Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿De qué está hablando el escritor sagrado, mis queridos hermanos? Está hablando precisamente de esto, de situaciones que viviste, situaciones que viví, que han sido traumáticas, dolorosas y producen una raíz de amargura y estorban, y después muchos son afectados. Mis queridos hermanos, podría poner muchos ejemplos de esto, contar muchas historias. Ahora que fuimos a nuestro retiro, celebremos la recuperación. Por prescripción médica yo no podía quedarme todo el tiempo en el retiro, porque se cierra como a las 3 de la mañana. Y el fresco, el sereno, como dicen, daña mi salud. Pero no pude irme a dormir. Todas las historias que escuché, hermanos, yo lloraba con mis hermanos.
Su pastor llora con ustedes. De oír, hermanos, cuánto dolor. Personas que fueron tratadas mal cuando fueron niños. Cosas tremendas. Y yo lloraba por eso. Porque esas personas están batallando ahora que son adultos en su relación con otros. Lo bueno que ya lo admiten. Habemos muchos de nosotros que decimos: no, a mí no me pasó nada. ¿Qué dice el punto número 1? Tomo en cuenta mi conexión emocional familiar. Este tema tiene para mucho, hermanos, pero no tenemos tiempo. Veamos la número 2. La segunda clave. Tomo en cuenta que el crecimiento es un proceso. Ya voy a acabar, hermanos, pero no puedo dejar de decir esto. Jamás vamos a llegar a ser personas adultas emocionalmente maduras o adultos emocionales si no entendemos de una vez y para siempre que el crecimiento es un proceso. Escuchen, hermanos queridos, ninguna cosa bella fue hecha de manera rápida. Nada bello ha sido hecho de manera rápida. Y si te vas a convertir en la mujer diamante que Dios quiere que seas, eso no va a ser de manera rápida. Y escuchen, varones, si te vas a convertir en el hombre diamante que Dios quiere que seas, eso ocurre de manera rápida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo conmigo, tienes que estar de acuerdo a partir de ahora. Tomo en cuenta que el crecimiento es un proceso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a las primeras de cambio, qué decimos? Ya no, yo ahí lo dejo. Es que un día pasé por el pasillo y saludé al pastor y no me peló. Ahí muere, yo ya. Hermanos, yo sé, nos reímos, nos hace gracia. Pero ¿cuántas personas, hermanos, han abandonado la iglesia de Dios y el camino de Dios por actitudes infantiles? ¿Ven? Escuchen, hermanos, Dios no hizo esta maravillosa creación en un solo día. El crecimiento es un proceso. Esto me gusta decir. Dios se tardó 80 años para crear un gran líder como Moisés. 40 años lo preparó en Egipto, escuela secular, UB. Y 40 años lo preparó en el desierto, escuela espiritual, espiritualidad emocionalmente sana. Creo que su pastor tiene todavía esperanza. Creo que puedo seguir creciendo. Creo que puedo seguir aprendiendo. Creo que puedo ser mejor. Creo que puedo luchar para tratar de ser lo que Dios quiere que sea. Y tú también. Necesitamos tomar en cuenta que el crecimiento no se da instantáneamente. El crecimiento es un proceso. Como esto es muy importante, te voy a pedir un favor. Quiero que con tu mejor mirada y tu mejor palabra y tu mejor cariño le digas a la persona que está a tu lado: el crecimiento es un proceso. Por favor, ayúdame. Ahora dile esto está más impactante. Dile:
Nunca te vayas a ir. Escuchen, hermanos queridos, amados hijos de Dios que están acá, a quienes felicité hace un momento por su amor y su compromiso con Cristo, y a todos mis hermanos y mis amigos que me están escuchando. Escuchen, el proceso de José llevó tiempo, ¿sí o no? Necesitamos entender que el crecimiento para llegar a ser un adulto emocionalmente maduro es un proceso que lleva tiempo. Por esa razón, mis queridos hermanos, mientras más rápido comencemos, mejor. Hermanos, el aspecto clave es que un cristiano no se convierte automáticamente en un adulto emocionalmente maduro. Pero Dios te da la gracia. Dios te da el coraje y el poder para romper esa prisión y aprender a ser un adulto emocionalmente maduro y amar bien, amar de una manera madura emocionalmente. Jesús dijo que para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Recuerdan la frase de Jesús? Todas las cosas son posibles para Dios. Si te tomas de la mano de Dios y crees en Él, si le crees a Dios en este mapa que te estoy presentando, si tú dices, creo Señor y voy a iniciarlo, déjame decirte, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, Dios cambiará esos patrones. Dios transformará esas capas. Dios tomará nuestro iceberg que está en el fondo muy negativo y lo transformará para la gloria de su nombre. Y construirá el Señor una iglesia madura, una iglesia sana. Este va a ser nuestro regalo para el mundo, para esta ciudad. Hombres y mujeres espiritualmente maduros, sanos emocionalmente, que saben cómo amar bien, amar maduramente a todos los seres humanos. Padre, que así sea sobre esta amada iglesia. El hecho de que estés hoy aquí demuestra la gracia de Dios. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Sabes por qué estás aquí? No me cabe la menor duda, porque Dios te trajo. Estás aquí porque Él te trajo. Su gracia nunca se rinde. La gracia de Dios triunfará. Hay un teólogo holandés, G.C. Verkuver se llama. Escribió un libro lleno de optimismo, se llama El triunfo de la gracia. Y G.C. Verkuver dice que la gracia de Dios triunfará finalmente. Nadie puede derrotar a Dios. Nadie puede derrotar sus planes. Él dio su vida por la iglesia y dice que la presentará delante de Dios como una iglesia santa y sin mancha, y nos llevará por senderos para convertirnos en un pueblo maduro espiritual y emocionalmente. Es el sueño de Dios y se hará realidad. Por eso mira lo que dice Hebreos 6:1. ¿Qué texto? ¿Cómo dice? Por eso dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Repitan conmigo la frase: sigamos aprendiendo más y más. Lean ahí su guía. Dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Quiero pedirte finalmente que firmes el compromiso. ¿Cuántas guías firmadas llevamos? No sé, ya perdí la cuenta. Pero mis hermanos, mira el compromiso. Me comprometo a iniciar este proceso de madurez emocional para aprender a amar bien.
quiero llegar a ser un adulto emocionalmente maduro. Hermanos, no quiero llegar, me aterra la idea. No quiero llegar a viejo y que mis hijos digan: mira a mi papá, mientras más viejo, más necio, más niño. Ustedes pensaron otra palabra, pero no. Díganme, hermanos queridos, amados, preciosos, todos ustedes que vienen y adoran a Dios y escuchan su palabra bendita y ofrendan y sirven porque lo aman. ¿No es hermoso el plan de Dios? ¿No es una maravilla el proyecto de nuestro Padre? ¿Vas a firmar o no? Yo firmo el documento y le pido a Dios que me ayude a no llegar a esos niveles. Quiero llegar a ser un adulto emocionalmente maduro, que cuando muera y desaparezca de la tierra, mis hijos o mis nietos puedan decir: ¿cómo nos hace falta el viejo? Tenía una lucidez. ¿Cómo nos hace falta la vieja? Tenía una lucidez que ya quisiéramos tener. Quiero invitarles a que te pongas de pie y oremos al Señor Dios Todopoderoso.